Bueno amigos, hoy lo que les quiero mostrar es algunos tips para soldar esta malla rombo, que ya vi que muchos se complican. Hay distintos tipos, distintas medidas, ¿eh? Distintos espesores. Siempre van con un ángulo, lo ideal es soldarla sobre un ángulo. Y bueno, cuando tienen así una malla de este tipo que es bastante gruesita, lo que tienen que tratar de buscar siempre es el punto de más contacto, que apoye bien la malla y darle ahí, ¿ves? Darle por puntitos en la parte que apoya más la malla. Ahí, por ejemplo, esto cuando es una malla gruesa no tiene problema con la eléctrica. Yo le voy a demostrar varias opciones, con la soldadora de electrodo, con la MIG y con la de puntos. Cuando tenemos la malla un poquito más fina ya se nos complica un poco, pero le voy a mostrar otra forma de hacerlo. Ahí tienen un ejemplo, ¿ve? En esta malla gruesita no hay demasiado problema. Igual siempre tienen que arrancar con el electrodo haciendo masa en el ángulo que es más grueso y tratar de llevarlo sobre la malla. Esta queda perfecta, no hay problema. También les voy a compartir otro video cómo estirarla, que ya lo tengo hecho, y después también cómo pintarla. Les voy a dejar los links para que lo vean. Ahora vamos a ver el tema de la malla fina. Seguimos entonces. Cuando tenemos este tipo de malla que es muy finita, esto ya es más para experimentado, no lo va a soldar cualquiera. Hay que tener un poco más de pulso, de saber soldar. Con el electrodo es bastante difícil, se va a quemar. Con la MIG es mucho más fácil, ahora les voy a mostrar. Pero una opción válida, que anda muy bien y queda muy prolijo, es poner una planchuela por arriba, tipo sándwich, ¿ves? Apretan ahí, lo apretan lo más posible con una prensita y sueltan la planchuela. Ahora les voy a mostrar en la práctica cómo queda y van a ver que queda aceptable. ¿Ven? Entonces ahí soldamos la planchuela. Cuanto más apretado ustedes tengan eso, es una solución. Es una solución para la malla fina. Van a gastar un poco más de material, pero por ahí no van a perder tanto tiempo en tratar de soldar la malla fina y va a quedar mucho más prolijo. Siempre tengan en cuenta cuando manipulan este tipo de mallas que son muy filosas y pueden producirse cortes. Siempre traten de usar guantes. Ahora les voy a mostrar cuando tienen que soldar en un tubo. Cuando van a soldar en un caño, un tubo, por ahí tienen refuerzo ahí, la misma forma de que le enseñé con el ángulo. Traten de usar la superficie de mayor contacto para poder soldar. Con el tubo tienen que tener precaución también de que se les puede agujerear con el electrodo. Esto es más complicado, ya es para más práctica. Tienen que dar la potencia justa a la eléctrica, ni mucho que funda demasiado el tubo, ni poco que no pegue. Vamos a mostrar la parte práctica. Ahí está el resultado. Siempre por puntito. No se larguen a hacer costuras de más grande. Ahí le faltó un poquito más de relleno, pero pegó bien, pegó firme. Pero siempre tienen que tener un poquito de cuidado. Ahora les voy a mostrar con la MIG, que es otra cosa totalmente distinta, pero bueno, no todos tienen. La mayoría tienen electrodo. Con la MIG van a poder regularla y soldar la malla muy fina. Ahora les voy a hacer una muestra. Con la MIG, la ventaja que suelda la malla fina, y el mismo procedimiento, van a apoyar el alambre ahí,
siempre buscando la superficie de más contacto y le van dando puntitos. Lo hacemos práctico y les muestro. Esto nos sale más. Acá ven el resultado. Por supuesto que es muy superior, no hay escoria. Ahí estuvo un poquito medio fuerte, quiso quemar la malla, pero hay que regularla un poco más bajo. El mismo concepto, tratamos de empezar el arco en el ángulo y desparramamos para que pegue bien. Ahí quedó perfecto. Ahora les voy a mostrar con la máquina de punto. Yo tengo también máquina de punto, que también para malla fina es un espectáculo. Yo les voy a mostrar todas las opciones para que ustedes tengan una noción y después, bueno, cada uno va a hacer lo que le quede mejor. Bueno, por último tenemos esta máquina de punto, soldadora por punto, que es la verdad excelente. Lo único que tienen que fijarse es que esté limpia el ángulo, que no esté oxidado, o el ángulo, la planchuela. Y también buscan el punto de mayor contacto, pisan, con mucho cuidado los guantes por calentar porque calienta mucho. Esto es excelente, ¿ves? Esto para este tipo de malla o chapa es excelente. Es una soldadura muy resistente, ¿ves? Y un método muy antiguo. Si ustedes investigan un poco, la soldadura de punto es muy antiguo. Esto queda perfecto. Y bueno, esos son más o menos los métodos que yo tengo. También podría ser con TIG, pero ya es otra máquina más. Espero les sirvan estos tips y bueno, les muestro ahora los resultados y ya cerramos el video. Recuerden, ahora les dejo el contacto de ver cómo se estira en caso de hacer los paños y cómo se pinta también. Bueno gente, entonces acá tenemos los soldados con electrodo. Cuando es malla gruesa así no es tan difícil. Esta con la de punto. Y bueno, nos queda la opción que es la desarmello para usar el ángulo, que es de soldar la planchuela cuando es muy finita. Espero les sirva y como siempre les digo, estas son las formas que hago yo. No digo que sean las mejores ni las únicas, pero bueno, es para darle un pantallazo al que por ahí está aprendiendo, que está empezando. Desde ya muchas gracias por seguirme y recuerden que estamos llegando a los 20.000 suscriptores. Vamos a hacer un buen sorteo para las 20.000 suscriptores para agradecer el apoyo. Nos vemos la próxima amigos, espero que les sirva.